y el flujo uniforme. Si vinimos del flujo uniforme, cuando teníamos la profundidad normal, que trabajamos con la ecuación de Chesi combinada con la ecuación de Mann, ¿cierto? Y ese es el parámetro que nos determina, por decirlo así, la profundidad de nuestra estructura, en este caso, nuestra estructura drenante, en este caso, el canal de diseño. Se producen otros dos tipos de flujo en canales, que es el flujo rápidamente variado y el flujo gradualmente variado. ¿Cuándo se produce el flujo rápidamente variado? Cuando existen transiciones, ¿sí? ¿A qué me refiero con las transiciones? Las transiciones son cambios de sección en el canal o cambios de la geometría del canal, ¿sí? Cuando yo requiero hacer, por ejemplo, una entrega de caudal, ¿sí? Que sale del canal y yo voy a hacer una entrega de caudal, en ese caso se produce una transición. Lo habíamos mencionado en clases pasadas cuando hablamos, por ejemplo, de hidroprado. Hidroprado lo que hace es alimentar a través de un canal el distrito de riego, ¿cierto? Entonces, por un canal que va todo en tierra, va entregando algunas áreas, parte. Pues yo voy a tener variaciones de mi sección, ¿cierto? Y ese tipo de variaciones, pues yo las tengo que calcular, ¿cierto? Es como si este fuera mi canal. Acá tengo, no sé, un cultivo de mango, de lo que sea. Entonces entrego caudal y probablemente, es una salida de caudal, y probablemente acá puede producirse un flujo rápidamente variado, ¿sí? En esta entrega. ¿Qué más puede generar un flujo rápidamente variado? Como yo aquí de pronto entregué un caudal importante, entonces yo aquí no requiero que la sección de mi canal sea igual de ancha o igual de profunda, porque mi caudal ya varió, ¿cierto? O sea, yo tengo acá un caudal total, tengo una entrega 1, aquí se puede producir flujo rápidamente variado, verifico. Sigue caudal, hago una entrega de caudal 2. Y puede ser que acá yo ya no requiera una sección de canal igual a la que había establecido previamente. ¿Por qué? Porque cambió el caudal. Y el caudal pues es un parámetro del diseño, ¿no? Entonces al variar el caudal, al ser menor, probablemente yo necesite un ancho menor y la profundidad hidráulica también es menor, ¿de acuerdo? Eso relaciona a lo que acabamos de hacer. Aquí, ¿qué se produce? Esto también es una transición. Entonces, en esos puntos yo tengo que verificar flujo rápidamente variado. ¿Por qué? Porque este tipo de cambios abruptos pueden generar procesos erosivos. Entonces, muchas veces lo que vemos es que en estos puntos generamos un recubrimiento en concreto para que la sección no se me deforme. ¿Sí? Porque ese flujo rápidamente variado, al haber una gran pérdida de energía, ¿sí?, puede producir ese tipo de eventos. Acuérdense que la energía lo que hace es transformarse. Entonces, ¿en qué se transforma la energía? En procesos erosivos en estas secciones. Entonces, eventualmente lo que yo puedo hacer pues es generar esos revestimientos que pueden ser en concreto, por ejemplo. Entonces, ese es el caso del flujo rápidamente variado, ¿sí?
se da cuando se generan transiciones. Digamos, en este canal hacemos ese laboratorio y es verificar cuando yo tengo un cambio de profundidad, por ejemplo, en esta compuerta, que es una compuerta artificial, ¿cierto? Yo le doy una apertura, cambia la profundidad, cambia la sección, entonces aquí se puede obtener una transición, cambia la lámina de agua. Entonces ahí, como ven en la diapositiva, pues yo lo que tengo es una profundidad inicial de un flujo que viene uniforme, ¿cierto? Y cuando yo tengo esa variación, pues se genera aumento de la lámina de agua y se disipa la energía, por eso este delta E, hay una pérdida de energía. Por supuesto, va a cambiar la velocidad porque estoy cambiando la profundidad en la lámina de agua. ¿A qué está asociada esa diferencia de energía? A la diferencia en la profundidad. Esta sería mi profundidad inicial y esta sería mi profundidad 2, es decir, después de que paso la sección. ¿Cómo defino uno? En el sentido del flujo, ¿cierto? Siempre aguas arriba, hablo de dónde viene el caudal, y aguas abajo, pues a dónde va, ¿cierto? En ese sentido. Entonces yo ahí voy a calcular algunas características si se produce resalto hidráulico. Siempre se produce flujo rápidamente variado. Siempre que se produce un resalto hidráulico, ¿sí? No siempre que yo tengo cambio de sección o cambio de la geometría se produce resalto hidráulico. ¿Cuándo no? Cuando la disipación es muy bajita, cuando no es tan abrupta. Se produce cuando yo tengo cambios en la profundidad o cambios de caudal importantes, ¿sí? Entonces ahí tengo que mirar cuál es la pérdida de energía que se dio para ver si yo tengo que revestir el canal o no pasa nada, ¿cierto? Porque si lo dejo sin verificar, cuando yo tengo esos cambios de sección o cuando yo tengo entregas parciales, probablemente lo que pueda pasar es que se lesione el caudal al poco tiempo. Es decir, en funcionamiento yo voy a ver que se me va a erosionar el canal o se me va a deformar. Aún más si es en tierra. ¿Es común en tierra? Sí, cuando yo tengo distritos de riego y los canales son muy largos. Entonces resulta muy costoso hacer todo un canal en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo las características de ese resalto? Es la relación de las profundidades. Entonces vuelvo y les repito, las condiciones 2 son las condiciones después de que ocurre la transición, es decir, los cambios en la sección o los cambios en la lámina de agua, y las variables que voy a trabajar son las mismas que estaba mencionando anteriormente, es decir, ahí tengo Y2 sobre Y1, que son las profundidades, igual a un medio de raíz de 1 más 8, que es constante Froh, y si ven, Froh tiene un subíndice, que es 1, eso quiere decir que es Froh en las condiciones iniciales. La ecuación, la misma, velocidad sobre raíz de G por D, siendo D la profundidad inicial. Claro, la profundidad 2 es la que yo quiero calcular, o sea, yo necesito revisar la energía después de que cambia la sección, ¿cierto? Y luego pues tengo menos 1. Yo la tengo formulada, ¿cierto? Y aquí tengo entonces, por ejemplo, un caudal de... Ahí está. Se la apunta por ahí. Pero yo tengo. Ahí está. Por ejemplo, si yo tengo un caudal de 15 metros cúbicos sobre segundo, lo que yo quiero hacer a través de esta ecuación es revisar cuál sería la profundidad 2
con determinadas condiciones de caudal, con determinadas condiciones de la sección y con determinadas condiciones de velocidad. Entonces acá sería un medio de la raíz de 1 más 8 veces el producto que ya calculé, y eso restando menos 1, ¿sí? La raíz me abarca toda la ecuación menos el 1, ¿no? El 1 no va dentro de la raíz, ¿sí? Acá en este caso multipliqué por la profundidad inicial, ¿cierto? Por esta profundidad de 1.5. Entonces, ¿yo qué condiciones iniciales tengo? Tengo un caudal, que es de 15 metros cúbicos sobre segundo, la profundidad inicial, por supuesto, la gravedad, y tengo mi flow. ¿Qué flow sale de dónde? De la velocidad, ¿cierto? Que ya calculé previamente, la velocidad sobre raíz de ¿qué? Por D. Y con eso yo calcularía esa profundidad 2. ¿Cuándo se produce resalto? Cuando el flow es mayor a 1, ¿sí? Si el flow no da mayor a 1, no ocurre resalto hidráulico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debo chequear el resalto? Yo lo chequeo a través de el flow, ¿sí? Entonces aquí yo tengo mi flow, ¿cierto? Si me da 2.6, acuérdense que nosotros ayer vimos los regímenes del flujo, y flow me decía 1 es crítico, ¿cierto? Mayor a 1, entonces yo tengo un resalto, pero tengo flujo supercrítico, ¿cierto? Y por debajo de 1 tengo flujo subcrítico. Cuando yo tengo flujo subcrítico, pues no se me va a producir un resalto hidráulico, ¿cierto? Cuando tengo flujo supercrítico, ahí sí puede ocurrir un resalto hidráulico o un flujo rápidamente variado cuando tenemos cambios de sección. Entonces ahí ya calculo esa profundidad 2, que esa profundidad 2 para este caso sería de 4.83, lo que se me incrementaría esa profundidad. Esta ecuación que estoy mostrando es para canales rectangulares, ¿sí? Para canales trapezoidales habría que cambiar esas ecuaciones. Bien, después de eso, entonces yo debo verificar cuáles son las características del resalto hidráulico. Entonces, las características es calcular la pérdida de energía. Es decir, cuál es la energía inicial que yo tengo y cuál es la energía que tengo después de que se presenta el resalto. ¿Qué compone la energía de mi canal? ¿Qué compone esa energía? Lo podemos ver aquí de manera más clara. Lo que compone esa energía es la lámina de agua inicial y la velocidad al cuadrado sobre él, esa es la gravedad. Entonces, para el segundo caso sería la profundidad 2 más la energía cinética. Esa diferencia, pues, es la pérdida de energía. ¿Cómo se ve acá en la ecuación? Y2 menos Y1 al cubo sobre 4 Y1 por Y2. Pero yo lo puedo hacer de dos formas. En mi cálculo, digamos que algebraico. Pérdida de energía. Aquí tengo la ecuación. La diferencia de las profundidades elevada al cubo sobre 4 y la multiplicación de esas profundidades. Pero acá lo que hice fue calcular la energía 1 a través de ¿qué? De la profundidad inicial de la lámina de agua, que es 1.5, más la energía cinética para esa condición 1, que es velocidad al cuadrado sobre 2G. Esta sería como mi energía 1. Y mi energía 2
entonces sería la profundidad de la lámina de agua en 2 más la velocidad al cuadrado sobre 2, ¿qué? Recalculada, ¿no? Porque acá, entonces tendría yo mi profundidad que ajusté, acá tengo la velocidad, que sería de 4.83, caudal sobre área. ¿Por qué estoy tomando el área como la profundidad nomás? Porque estoy trabajando caudal unitario, ¿sí? Es decir, que ese caudal es el caudal total sobre la base por unidad de ancho, ¿sí? Pero entonces sería caudal sobre área esa velocidad. Si yo lo hago de esta forma, lo mismo. Calculo la diferencia de las energías y obtengo la pérdida de energías, que sería igual a los mismos 1.27. Entonces ahí, digamos que esta ecuación me simplifica el cálculo de estas relaciones de energía. ¿Qué es lo que yo tengo que revisar? La eficiencia de ese resalto, es decir, qué tanta energía fue la que se perdió. Como yo tengo que ver la relación de 2 sobre 1, es decir, que un valor porcentual mayor, ¿qué es lo que me indica? ¿Mayor pérdida de energía o menor pérdida de energía? ¿Qué me indicaría? Si mis dos energías son iguales, me va a dar el 100%, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que no se perdió energía. Si energía 1 es igual a energía 2, cuando yo hago la relación de 2 sobre 1, me va a dar ¿cuánto? Si no perdí energía o perdí mínima. 100%, 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Digamos que ese resalto hidráulico no tiene un efecto erosivo, ¿cierto? Entonces, entre este valor porcentual sea menor, es decir, voy a tener menor eficiencia, quiere decir que estoy más probable o vulnerable a que exista un proceso erosivo en mi canal, ¿de acuerdo? Entonces acá lo que debe ocurrir es que este valor porcentual sea menor, ¿cierto? Es decir, que tenga menor eficiencia para que me indique que pueden generarse obstrucciones en el canal. Si este valor es alto, quiere decir que no hay mucha pérdida de energía y el canal puede mantenerse en las condiciones iniciales, no necesita revestimiento. Ingeniera, ya está en concreto, porque lo diseñé en concreto, y fuera de eso, entonces, ¿qué puedo hacer para mitigar el proceso erosivo? Reforzarlo, una opción, ¿cierto? O el revestimiento del concreto hacia el canal debe ser mayor, es decir, debo proteger ahí más mi estructura, reforzándolo con acero si simplemente tengo un canal en concreto simple, ¿cierto? O también puedo generar mayores espesores de recubrimiento del acero, porque lo que quiere decir ahí es que como va a haber mayor pérdida de energía, esa energía va a ser más fuerte en esa sección, ¿sí? Va a intentar hacer un proceso de presión, de erosión, de esfuerzo sobre las paredes del canal, que lo van a afectar. Entonces para eso debo generar algunas actividades adicionales. Entonces ahí voy a tener la eficiencia, que es uno de los parámetros como más importantes. También puedo calcular la altura del resalto, que es la diferencia de la profundidad 2 menos la profundidad 1. ¿Por qué? ¿Por qué calculo esa altura relativa del resalto? Pues porque eso se da en un tramo muy cortico, o sea, el flujo rápidamente variado no se da en toda la sección del canal, no, pasa ahí donde hubo el cambio de la sección y ya luego sigue normal el canal con la profundidad 2, ¿cierto? Que ya calculé.
Y luego lo que hago es calcular, bueno, la altura relativa del resalto, que es la relación entre la profundidad 2 sobre la energía 1, que ya calculé, que les mostré en la tabla en Excel, esta energía 1 y esta energía 2, ¿cierto? Entonces simplemente calcular esa relación sobre la profundidad, Y2 sobre la energía 1 menos Y1 sobre la energía 1, y luego puedo calcular la longitud del resalto. Ecuaciones para hallar la longitud del resalto hay muchas. Es parámetro importante porque mi pregunta es, después de que yo hago un cambio de sección, ¿en qué momento deja de producirse el resalto y vuelve a tranquilizarse el canal, ¿cierto? Pero digamos que no hay una sola ecuación que me defina esa longitud. Varía y hay varias propuestas. Yo utilizo esta, que es 5.9 Y1 por Flow 1 en condiciones iniciales. También hay algunos gráficos alrededor de ese parámetro. Entonces, eso frente al resalto, el gráfico es este, en el libro de show de canales. Lo pueden revisar. Eso para determinar la longitud del resalto. Hay varios tipos de resaltos y esos resaltos, digamos que entre mayor sea el proceso erosivo, pues va aumentando su longitud y van siendo más fuertes. Es decir, entre mayor sea la pérdida de energía o más profundos. Hay resaltos que simplemente se ven en la superficie, cuando suelen ser más graves cuando se profundiza esa disipación de energía, porque a veces se ve solo la onda por encima, es decir, usted ve en el cambio que se mueve más la lámina de agua, pero cuando eso se profundiza, ahí es donde ocurre más disipación y es más importante. ¿No haces esto lo? En ese sentido, es decir, entendiendo que existe un flujo uniforme y que pueden ocurrir resaltos, pues entonces tenemos los flujos gradualmente variados. ¿Cuáles son los flujos gradualmente variados? Donde la profundidad de la lámina de agua en todo el canal varía. Ya aquí no estoy revisando únicamente mi sección de 180 metros, sino que estoy revisando toda la sección de mi canal, ¿sí? Entonces, en toda esa sección, pues pueden haber entregas de caudal, cambios de sección, compuertas, por ejemplo, otro tipo de elementos que generen esos flujos rápidamente variados, y esos cambios pues ya me generarían un flujo gradualmente variado. Entonces, ¿qué puedo hacer para calcular ese flujo gradualmente variado? Yo debo revisar el perfil. Cuando yo determino mi diseño, ojo que por ejemplo para el ejercicio de ustedes van a tener que definir la sección del canal y determinar ese detalle de la sección, ¿cierto? Ustedes ya, digamos, para el ejercicio que acabaron de hacer, ustedes ya saben cuál es su profundidad, cuál es su ancho, y pueden graficar ese detalle, dibujar ese detalle, que es lo que van a entregar. Pero si yo tengo flujo gradualmente variado, yo voy a tener diferentes detalles de ese canal, ¿cierto? Porque va a tener diferentes momentos. Entonces yo puedo calcular, cuando tengo un canal con diferentes secciones, un perfil con esa sección de flujo, ¿sí? ¿Cómo determino ese perfil? Primero, debo saber cuál es la pendiente, o qué es la pendiente del canal, ¿cierto? Esa pendiente del canal me obliga, ¿quién? Me obliga el pavimento, me obliga a tener esa misma pendiente. En este caso del ejercicio, ustedes la podían formular porque era una placa, ¿cierto? Entonces uno que definía pues una pendiente muy bajita. Ojo que el diseñador tiene muchos criterios, ¿no? Entonces yo no puedo pensar, si yo estoy haciendo un canal de una placa, pues no puedo abarcar una sección de 5 metros cuando la placa tiene 10 metros y poner el canal. Yo tengo que pensar en un canal que me abarque el ancho de esa vía y que tenga el espacio, porque no puede quedar el canal más ancho que la vía, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo que pensar en diseño.
tengo que pensar en el Z porque no puede quedar totalmente vertical mi pared. Tampoco puedo pensar en una profundidad de 1,50 de 2 metros. ¿Cómo va a ser un canal con esa profundidad? Así me dé mi sección, ¿sí? Entonces ahí tengo que tener como unos límites como diseñador. Y ustedes que ya son ingenieros, pues es pararse en la vida y pensar cómo sería ese sumidero, cómo sería el canal, a dónde entregaría, ¿cierto? Pensar geométricamente cómo se vería y si tengo el espacio para hacerlo. Entonces, digamos, importante la profundidad también. Digamos, los que propusieron una profundidad de 1,20, 1,50, pues es una profundidad muy grande, ¿cierto? Cuando la estructura de mi pavimento, ¿cuánto puede ser? Si es asfáltico, puede tener 7 centímetros a nivel de carpeta y entre base y subbase de 20 a 30 máximo, y ahí ya estoy en nivel de subrasante. Entonces póngale 60 y que su cuneta se baje a 1 metro, 1,20. No puede ser, ¿cierto? Entonces, como ustedes sí tienen la geometría de la vía, porque ustedes ya lo han visto y han visto el diseño de pavimentos, pues ustedes ya saben cuál es la estructura de su pavimento. Y eso me tiene que limitar mi cuneta, ¿cierto? Entonces, ¿yo cuánto tengo en cuneta? Yo en cuneta puedo tener 0,50 de profundidad, 0,60 y anchos de 0,30, 0,40, ¿cierto? Si tengo, por ejemplo, zonas como un parqueadero, yo ahí me puedo ampliar un poquito más en mi cuneta, porque es que este parqueadero yo tengo que drenar toda esta área a un solo lado, ¿cierto? Si no, a ese parqueadero se me va a inundar si yo no le hago una buena cuneta, que es lo que le pasa a este parqueadero. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tiene 2 sifones como de 3 pulgadas, no tiene nada más. Que debe generar un buen sumidero, ¿cierto? Y puede drenar a un solo lado. Vean, esa cuneta es profunda. Ustedes la revisan ahí. Acuérdate que ella decía que cuando uno ponía, digamos, este lado y acá tenía, digamos, acá tenía cultivos, uno ponía esto acá. La pendiente Por ejemplo, y que sea a ese lado. Porque si esa pendiente no drena hacia ese lado, probablemente el parqueadero se inunda, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Porque tiene un sifón muy pequeñito, tiene un sifón de 3 pulgadas. Eso no da para esta área, si hacemos el cálculo. Ahí sí puedo tener un canal más bien profundo y un poquito más ancho, porque me da, ¿cierto? Pero en una vía, por eso es que la vía la secciono en 2, ¿cierto? Entonces tengo para este lado y no puede quedarme, si la vía es de 5 metros, no puedo crear un canal de 3 metros, ¿cierto? No me da. Entonces el diseñador siempre tiene mucho dice canal en L. criterio, ¿cierto? El diseñador es importante que tenga como ese Le criterio. ofrece esta imagen. Entonces, Que sé que el canal está así. Pero me acuerdo de que 80 metros diciendo que son áreas grandes. Porque dice que el suelo es arcilloso con pastizales por esos pastos. yo sí o sí debería tener el espacio para mi cuneta. Si no, ¿yo qué podría hacer? Yo tendría que recolectar a través de alcantarilla, sumidero y que la pendiente de la vía como tal me dejara entregar a esos puntos de recolección. ¿Sí? O sea, yo debería obligar a mi vía que fuera un conducto de drenaje, ¿cierto? Pues digamos que no es lo ideal, o sea, dice que en el diseño deben haber obras la pendiente, ¿no? de drenaje, ¿cierto? Entonces lo que yo podría pensar o lo que me dice la norma es haga lo que tenga que hacer para que sea lo más rápido posible que evacúe el caudal de su pavimento. Entonces yo generaría una pendiente que me ayudara a mi pavimento a despegar rápido ese caudal, que se genera una buena energía cinética.
pero tendría que justificarlo muy bien, o sea, es como si tú me preguntaras, ingeniera, si hay fenómenos o hay derrumbes, fenómenos de remoción en mar sobre la viga, pero no hay cómo hacer muros, ¿qué harías? Yo tengo que buscar la solución para contener ese muro. Aquí tengo que buscar soluciones de evacuación del caudal, y para el drenaje superficial tengo las cunetas. Si no, yo me proveería de un pavimento, por ejemplo, también lo podría rayar, ¿cierto? De manera que evacuara. El problema es hacia dónde va a evacuar, ¿cierto? Entonces yo lo que podía hacer es generar un buen bombeo y puntos específicos de recolección de ese caudal, sumideros, cajas, alcantarillas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa generalmente en las vías terciarias? Y en las vías terciarias, como no son pavimentadas, pues yo tengo que hacer muchas alcantarillas para que pueda drenar ese caudal. Pero frente a descubrimientos, sí, las cunetas son indispensables. Bien, entonces el perfil del flujo, ¿cómo lo grafico? Teniendo en cuenta la pendiente, y eso que ven acá acerca de las letras H2, H3, M1, M2, M3, esas son las curvas, que ya les voy a decir cómo están dibujadas o cómo las debo dibujar. Este YN es la profundidad normal y este DC es la profundidad crítica, ¿cierto? Entonces yo hago relación de esa profundidad normal y de esa relación con la profundidad crítica, si es mayor o es menor. Y el tipo de curva puede ser caída o remanso. ¿Cuándo es caída? Cuando la profundidad normal disminuye de mi canal 1 a mi canal 2. ¿Sí? Cuando hay una disminución, ahí es una caída. O sea, ahí sería H. No, espera, no, porque eso es la designación de la letra. No. Cuando la profundidad normal es mayor, la 1, que la 2, tengo una caída. Cuando la profundidad normal es menor, la 1, que la 2, tengo un remanso. Remanso es como ascender y caída, pues descender, ¿cierto? Y el tipo de flujo, si lo determino con Froud, que puede ser subcrítico o supercrítico. ¿Qué pasa? Mira que acá hay además C y hay S, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es la forma como yo determino el perfil del flujo. Para este caso, por ejemplo, yo tengo un H2, que quiere decir que la profundidad normal es mayor que la profundidad crítica. Este H3 tiene una profundidad crítica mayor a la profundidad normal. Entonces lo que yo debo revisar es cuáles son las características del flujo. En este caso, por ejemplo, la M dice que es para aquellos flujos que tienen una pendiente suave, donde la profundidad normal es mayor a la profundidad crítica. En este caso, yo también tengo M2, ¿cierto? Que ya tengo pendientes mayores, acá tengo pendientes críticas, acá tengo pendientes empinadas, acá tengo pendientes adversas. Cuando yo reviso esas condiciones frente a la profundidad normal, la profundidad crítica en mi sección, reviso si hay caída o remanso, ahí puedo graficar mi flujo. Ejemplo, estas son secciones de control. Ejemplo ¿cierto? Aquí hay un M2. Entonces, ¿cuándo se da ese M2? Ese M2 se da cuando la profundidad normal es mayor a la profundidad crítica. ¿Sí? Por ejemplo, en la que revisamos ayer, la profundidad crítica estaba mayor que la profundidad normal, ¿no? Fue lo que vimos, ¿cierto? Es decir, que acá yo tendría una profundidad crítica mayor que la profundidad normal. Inge, una pregunta, ¿puedes devolverte a la otra cosa? Por ejemplo, aquí